Pastor Luis Morales, estamos aprendiendo en esta serie que Dios nos ha dado, se llama Leyes para ser promovidos, y aquí estamos hablando de cómo escalar en la vida, y hemos tomado como ejemplo la vida de José, y estamos hablando de 6 cosas bien importantes que necesitamos que sean parte de nuestros principios, de nuestros valores, parte integral de nuestro carácter, y son 6 de ellas. La audacia es una de ellas, la simpatía, la capacidad, esas son las primeras 3. En esta ocasión vamos a ver solamente 2, pero quiero mencionarte las 6 porque nos quedan todavía otras 2 prédicas más sobre esta serie. También vamos a hablar de la fiabilidad, de la lealtad y la integridad. Pocas personas han escalado en la vida como lo hizo José. Y podemos ver en esta prédica cómo José pudo conquistar el ser una persona audaz y ser una persona que caía bien, una persona muy simpática, como decimos en español, y podemos ir viendo cómo esas 2 cosas ya comenzaron a llevar a José a otro nivel, al grado que la palabra del Señor nos dice que le cayó tan bien a Potifar, que Potifar lo puso al gobierno de todo lo que era de su propiedad. De lo único que tenía que preocuparse era de lo que iba a comer. Esta prédica te va a bendecir muchísimo. No te la pierdas. Si la tiene, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Bueno, quiero que leamos un texto bíblico y después se puede poner cómodo o cómoda. Vaya conmigo, vamos a estar hablando las próximas 3 prédicas sobre la vida de José. Y cómo José, habiendo pasado cosas tan terribles como una hambruna, donde no había nada que comer, él pudo estar gobernando en medio de esa hambruna. Y es que las circunstancias no deben de limitar a los hijos de Dios. Las circunstancias deben de ser oportunidades para los hijos de Dios. Váyase a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Póngale mucha atención. Ese versículo yo nunca lo había encontrado. Lo había leído, pero no lo había entendido lo que Pedro nos está diciendo aquí. Dice Pedro, recuerde usted, Pedro es el que caminó con Jesús, corrigió a Jesús, Jesús lo corrigió a él. Si se puede decir, algunos teólogos dicen que hasta maldijo a Jesús. Lo rechazó, lo negó, o sea, estuvo ahí con Jesús. Este hombre tiene un entendimiento más profundo que cualquier otro teólogo o pastor que haya jamás existido. Y nos dice lo siguiente: y después dice, de que ustedes hayan sufrido, diga conmigo sufrimiento. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que lo llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y los hará firmes y los hará estables. ¿Ok? Puede sentarse. Mire qué interesante lo que Pedro nos dice, y está muy alineado con lo que Pablo también nos dice. Pedro nos dice que para nosotros ser cristianos exitosos, hermano, el cristiano exitoso no es el que haya logrado quedarse en la casa y que no le pegó el virus. Logró burlar el virus, pero el cristiano exitoso es el que en medio de cualquier circunstancia no para de seguir creciendo y apuntándole a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Fíjese lo que dice acá. Póngale mucha atención. Dios mismo, el Dios de gracia, que lo llamó a su gloria eterna. O sea, nosotros fuimos llamados a gozar de un privilegio que no todos gozan. Y dice que es
que seamos eternos. Sabiendo que fuimos llamados a ser eternos, nosotros nos comportamos como que si nos vamos a morir y todo se acabó. Entonces quiero darles 6 cositas antes de entrar al cuerpo ya del mensaje, que Pedro nos está diciendo que nos van a ayudar a entender lo que yo le estoy predicando. La primera cosa, dice Pedro, que yo quiero que ustedes entiendan es que ustedes fueron llamados a ser eternos. Para nosotros eso no nos cuaja bien en la cabeza, no nos entra bien. Pero la verdad es de que cuando nosotros nos damos cuenta que pasamos 9 meses en el vientre de nuestra madre, ese sistema nos expulsó y nos mandó a este otro sistema que se llama tierra. Este es otro vientre que también nos va a tener aquí no sé cuántos años y después nos va a expulsar para otro vientre eterno. Entonces tiene lógica la cosa. El problema es que como nosotros tenemos una mente finita, una mente material, donde todo lo que importa es lo material, le ponemos poco énfasis o le damos poca importancia a lo eterno. Pero lo que Pedro nos dice también es que para nosotros llegar a ser gente que califique o gente que sean candidatos para gozar una vida eterna con Dios, dice que va a ser necesario sufrir. ¿Leyó ahí usted? Dice que es necesario que suframos. Entonces el sufrimiento lo podemos ver nosotros como una tortura, el sufrimiento lo podemos ver como un mal, o el sufrimiento lo podemos ver como una herramienta en las manos de Dios para formarnos, porque si Dios no nos forma, el diablo nos deforma. Y deformados nosotros no le servimos de mucho al Señor. La tercera cosa que Pedro nos dice es de que primero que entendamos que fuimos llamados a ser eternos. Segundo, dice, entiendan que van a sufrir. ¿Usted le llama sufrimiento a esto que estamos pasando acá nosotros? Por el amor de Dios, sufrimiento. Yo jamás había tenido tanta comida en mi casa como en estos tiempos. Es exagerado. Tenemos tanta comida que repartimos 3 camiones a la semana a la gente que no tiene. Y la gente que viene a decir que no tiene, no es que no tenga, tiene. Lo que pasa es que quieren ahorrarse el dinerito porque no se sabe qué viene más adelante. Pero esto no es sufrimiento, pero es un poquito de lo que se puede experimentar. ¿Sabe cuál es el sufrimiento que estamos teniendo? Que no podemos gozar las costumbres que teníamos antes hoy porque la cosa nos cambió. Pero dice el apóstol Pedro que ese sufrimiento va a ayudar prácticamente en 4 cosas. Número 1, dice que Dios nos quiere restaurar. La restauración, agárrela usted como cuando usted tiene un cuarto en su casa que lo quiere restaurar. Está hecho pedazos, está patas arriba, necesita, no sé, un espejo acá, necesita un piso diferente, necesita una alfombra distinta. O sea, hay que restaurarlo porque el que lo tenía antes era un desmadre. Y el que lo tiene ahora usted es un ser ordenado que se llama Dios. Entonces Dios dice, quiero tu espacio, quiero tu cuarto, pero lo tengo que restaurar, así no me sirve. Hermanos, es que la vida de nosotros a veces parece a la casa de nosotros. Que a veces usted encuentra papel higiénico en la cocina, cacerolas en el baño. O sea, las cosas no están en su lugar. Entonces a veces eso mismo lo repetimos en nuestra vida, ¿verdad? Que las cosas no están en su lugar. Entonces debemos de entender, dice la palabra, que Dios tiene que restaurarnos. Dice, la segunda cosa, dice, es que Dios tiene que hacernos fuertes. Diga conmigo, fuerte. O sea, ser fuerte para una persona que tiene la mirada puesta en lo eterno no es una opción. Es una obligación que tenemos que ser fuertes. Porque aquí nos van a apedrear. Usted hace algo bonito, lo critican. Hace algo feo, lo critican. No importa qué es lo que usted haga, usted está en la mira de todos. Y el problema es que entre más cosas buenas hace, más lo van a apedrear.
Entonces es bien difícil mantenerse en un sistema, porque cuando usted se restaura, usted deja de caminar para allá y comienza a caminar para allá. Pero como la mayoría no están siendo restaurados, van para allá y usted se va a chocar con ellos. Entonces el que está mal es usted, según ellos. Entonces tenemos que aprender a aguantar a esos insolentes a veces, que lo que quieren es que usted mejor se dé vuelta y siga con ellos. ¿Me va entendiendo? Pero aparte de eso, dice Pedro que Él nos hará firmes y nos hará estables. Usted diría, pero firme y estable como que es la misma cosa. Le voy a dar la definición. Estable es alguien que se mantiene invariable o inalterable en el mismo lugar, en el mismo estado y en la misma situación. O sea, puede venir una persona, pueden venir 5 personas a sacudirlo a usted, agarrarlo y moverlo para acá, porque acá tiene que estar. Y cuando lo planten a usted, allí usted regresa al lugar donde Dios quiere que usted esté. Va a haber cantidad de gente que te va a querer mover de donde Dios te tiene para estar donde ellos están, pero eso para nosotros no es una opción. ¿Me va entendiendo? Ahora, firmeza, esto es bien interesante. Firmeza es la voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. O sea, si nosotros el día que le entregamos nuestra vida al Señor dijimos que íbamos a meterle el lomo a Dios, nosotros no le podemos zafar el lomo a Dios en ningún momento. Tenemos que estar ahí con Él, ayudándolo a Él. Y usted dirá, bueno, pero si Dios es poderoso. Sí, amados hermanos, pero es que Dios tomó la decisión de salvar el mundo a través de nosotros. Dios pudiera mandar ángeles, pero Él decidió usarnos a nosotros. Entonces, habiendo entendido esas 6 cosas, esta serie tiene que ver, dijimos que, ¿cuál es el título de la prédica? ¿Se recuerda a todo esto? La serie se llama Leyes para ser promovidos y escalar en la vida. Estas son leyes que no fallan. Si usted estudia estas leyes, las aprende y las hace suyas, usted simplemente esté quieto, que este universo está diseñado de una manera que te va a comenzar a levantar, y te va a levantar. No tienes que hacer absolutamente nada. Por eso es que a la gente exitosa usted le pregunta, ¿cómo le hiciste para tener éxito? ¿Sabe qué dicen? No sé. No saben cómo llegaron. ¿Por qué? Porque son reglas que nosotros las comenzamos a hacer nuestras, y nadie nos las va a robar. Hoy le voy a hablar de 2 de esas reglas. Dijimos las 2 prédicas anteriores de que una persona promovible es una persona que tiene oferta a futuro, no al presente ni al pasado, sino a futuro. ¿Qué tiene usted que ofrecer a futuro? ¿Se ha dado cuenta usted ahora que cuando esta pandemia comenzó, había una aplicación que todo mundo estaba usando que se llamaba Zoom? No había pasado ni 15 días, ya Facebook está lanzando su nueva plataforma para ahora también hacer transmisión en grupos. No había ni pasado eso cuando ahora Vimeo comienza a agregarle más a lo suyo. Y no solo Vimeo, sino ahora Cisco, una compañía americana, también lanza su otra plataforma. Pero no solo ellos, ahora WhatsApp también lanza su plataforma. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? En medio de la pandemia, la gente ha estado pensando, ¿cómo nos atrapa a nosotros que estamos atrapados, encerrados en una casa? Ayer lanzaron el primer aparato que va para el espacio, para hacer viajes espaciales en medio de una pandemia. Y nosotros pidiéndole a Dios que no nos vaya a matar este virus, cuando debería. Mire, es que estamos en una situación, mis amados hermanos. ¿Se recuerda usted cuando Daniel y los 4 hebreos, que tanto lo hemos escuchado, ellos no se quisieron postrar ante una situación? Fíjese que hoy en día, esta semana vamos a entablar 2 demandas. Una al Estado y una a la ciudad de Somerville, porque la ciudad de Somerville no quiere que las iglesias abran. ¿Y sabe cuál es el argumento del alcalde? El argumento del alcalde es: lo hacemos por su propio beneficio.
Queremos protegerlo. Mire cómo lo disfrazan. Parece protección, pero te voy a proteger, pero en el medio de protegerte, te voy a robar un derecho religioso. O sea, qué bonito. Y nosotros todos decimos, sí, el señor alcalde quiere lo mejor para nosotros. Sí, el señor gobernador quiere lo mejor para nosotros. O sea, no quieren esto, pero ellos cuando tienen sus reuniones tienen exactamente esto. Y usted va a ver a los alcaldes y a los gobernadores, tampoco se ponen la máscara. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a que nos roben nuestros derechos religiosos? Simple y sencillamente porque nos están ofreciendo un beneficio. O sea, adoren la estatua y van a vivir y se van a quedar con el trabajo que tienen. ¿Y saben lo que le dijeron ellos prácticamente? Nosotros hemos entendido una cosa y nos ha quedado clara, que en nuestro mundo solo hay un rey y ese rey se llama Dios. Y a Él es el único que vamos a obedecer. Si nos quieren meter al horno, métannos. Pero nosotros no vamos a hacer otra cosa. Ahora, ¿dónde quedó esa gallardía del pueblo cristiano? ¿Dónde quedó esa fuerza del pueblo cristiano en medio de la crisis? No. Si cada quien se amarró los tenis y se fue a refundir en el cuarto más profundo. O sea, Dios se quedó sin equipo. Se quedó sin equipo. ¿Ha entendido usted que nosotros somos el equipo de Dios? Y mientras tanto hay que lo hagan otros, que se contagien ellos, pero yo no me expongo. Esos no son principios cristianos. ¿Me está entendiendo? Y se lo dice a alguien que fue contagiado por el virus. Se lo dice a alguien que no paró repartiendo comida los días viernes. Y le digo que la pasé feo, pero no me morí. La primera cosa son 6 cosas, apúntelas si quiere, las va a tener en pantalla. Pero aparte de eso vamos a hablar de solamente 2 el día de hoy. La número 1, vamos a hablar de la audacia. Vemos cómo José fue un hombre audaz. La segunda cosa que vemos en José que le dio éxito, José fue uno de los más grandes de su tiempo, fue la simpatía. La tercera cosa que vemos en José es la capacidad. La cuarta cosa que vemos en él es la fiabilidad, digno de confiar. La quinta cosa que vemos en José es lealtad. Y la sexta cosa que vemos en José es integridad. Entonces vamos a comenzar a hablar hoy de la audacia. ¿Qué significa ser audaz como un hijo de Dios? No pícaro, no mañoso, no sinvergüenza, porque eso es un disfraz de la audacia genuina, ¿me entiende? Es una audacia, pero es una audacia pecaminosa. O sea, yo vivo a costillas suyos, eso es ser audaz. Pero es una audacia malévola, pícara. Entonces, ¿qué es audacia? Se lo voy a definir con la mejor definición que pude armar, de varias definiciones. Es el coraje para pensar en grande. ¿Qué es audacia? El coraje para pensar en grande. Mire, si estábamos pensando en un ministerio grande, con este retraso que hemos tenido de 2 meses y que vamos para 3 y que vamos para 6 quizás, el diablo nos serruchó el piso sin darnos cuenta, nos zafó la alfombra y nos hemos quedado en el aire. Entonces dice que es el coraje para pensar en grande. ¿Debemos de parar de pensar en grande en medio de una pandemia? No. ¿Debemos de parar de pensar en grande cuando viene un problema financiero? No. Algo nos está diciendo Dios en medio del problema financiero. Quizá lo que Dios me está diciendo es: lo que estás haciendo no te va a llevar a donde yo te quiero llevar, pero tengo que quitarte el trabajo para ver si pensás de otra manera, para que comences a hacer algo distinto, donde yo te voy a conectar con lo que sí te va a llevar a que tengas éxito, pero no lo vas a lograr si no te quito el trabajito. ¿Qué hacemos nosotros cuando perdemos el trabajo? Ay, Dios, yo que comencé a ir a la iglesia y la desgracia que se me vino encima. ¿Me está captando? Entonces dice que la definición de audacia es el coraje para pensar en grande, mostrar iniciativa, tomar riesgos por lograr un sueño mientras estamos frente a la posibilidad del fracaso. O sea,
el que va a ser exitoso, la mayor parte de su vida se la va a pasar viendo la posibilidad de fracasar. No podemos nosotros ser exitosos sin confrontarnos con el fracaso. Lo primero que va a venir a su cabeza es: vas a fracasar, eso no va a funcionar. Mira, fulano comenzó su changarrito y ya quebró. Y así, y la misma mente de uno lo va, ¿verdad? Lo va como domando a uno para que uno deje de pensar en cosas grandes. Mire, todas las cosas negativas y éxitos de José comenzaron de esta manera. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño. ¿Cómo comenzó lo grande de José? Con un sueño. Así comienza lo grande, con un sueño. Y soñó José un sueño. Su sueño es tan grande, es tan audaz, que nadie le cree. ¿Sabe cuándo un sueño es de Dios? ¿Quiere descubrir la característica cuando Dios te dé un sueño, que ese sueño es de Él? ¿Cuál es la característica? Nadie le cree. Está loco, se chifló el muchacho. ¿Cómo se te ocurre? Entonces, cuando nadie te lo cree, es que es de Dios. Entonces su sueño es tan grande, tan audaz, que nadie le cree. Y el sueño dice más o menos, o sea, José comienza a decir: seré mayor que todos, seré el mayor líder del mundo. Wow, pero esa es una locura. Un muchacho que apenas le acaba de dar una túnica a su papá, que anda cortando trigo. El sueño es que mis hermanos se me postrarán. Y el sueño dice que sus padres se le postrarán. Maleducado, ¿cómo se te ocurre? Y los hermanos, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta a usted, varias preguntas. ¿Era una verdad lo que él estaba soñando? Sí. Otra pregunta: ¿era un sueño de parte de Dios? Sí. Otra pregunta: ¿sucedió lo que soñó? Sí. Ahora, ¿fue una tontería de parte de José compartir su sueño? Sí, no, dicen unos por ahí. Sí, pudo haber sido sí, pudo haber sido no. Porque él se echó a su familia encima por haber contado un sueño. Yo por eso tengo una regla. Cuando yo tengo un sueño grande, a los líderes que son con una mentalidad abierta y con una mentalidad grande, yo se lo comparto. A los que no ven más allá de su nariz, mejor no digo nada, porque van a venir opiniones divididas. Unos van a decir: hagámoslo, pastor, y otros van a decir: uy, no, cuidadito, cuidadito. Y ahí ya se me dividió el equipo. Entonces ahí ya no lo vamos a lograr. Entonces, no todos los sueños son para ser compartidos con todo el mundo. Hay cosas que nosotros no se la podemos decir a la gente. Usted mismo lo sabe. Usted no le puede hablar de sexualidad a un niño de 4 años, está muy tiernito. De la misma manera, no le hable de cosas grandes a una persona que la cabecita todavía está en el ABC de la vida. Los sueños se comparten solamente con la gente que te va a ayudar a llegar a tu meta. Solamente con esos. Usted analice quién va a ser el equipo que va a estar con usted para lograr sus sueños. Por lo general, es bien difícil que usted se ponga un sueño diciendo: yo a mi esposa la voy a dejar fuera porque esta no me va a echar la mano. Tiene que convencerla que ella sea parte de su equipo, la familia inmediata. Entonces, aún nuestra familia nos va a cuestionar. La cosa es que la gente cree que tiene que ver con nuestra grandeza. Y dicen: es que yo lo conozco. Si él es mi hijo, puede decir la mamá. Si él es mi hijo, puede decir el papá. El problema es que cuando tú comienzas a soñar como cristiano, como un hijo de Dios, es que no se trata de tu grandeza, se trata de su grandeza. Y eso es lo que la gente pasa por alto. De que hay eternidad en ti, de que tú eres alguien que no se rinde, de que tú eres alguien que aunque lo apedreen aguanta, que aunque caiga se levanta. Eso es lo que Dios ve en nosotros. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que lanzarnos por fe cuando las cosas no tienen sentido, y a eso se le llama audacia.
Láncese por fe. Tal vez no se revienta la boca. Óigame, pero eso es un riesgo grande. Ya muchos se la reventaron, pero tal vez usted es el que no se la va a reventar. Entonces la audacia no es barata, la audacia no es fácil. Entonces, mire, fue esta la reacción del papá de José. La primera reacción, Génesis capítulo 37, verso 10 dice: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este? Aborta esa cosa, tontería. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Sabe cuál era la respuesta a eso? Sí, Señor. Pero ¿quién le va a decir eso a su papá? Entonces ahora José tiene que comenzar, como nos dijo Pedro, a sufrir, para hacerse duro, para hacerse de aguante, para hacerse resistente. Entonces, algunos de ustedes leyeron el libro de Una vida con propósito. ¿Sabe usted que cuando Rick Warren mandó ese libro a la casa que se lo iba a publicar, el presidente le mandó una carta diciéndole: ese libro va a ser un fracaso? De la casa que se lo iba a publicar a él. Le dijo: no escriba, tiene muchas citas bíblicas, tiene muchas páginas, no lo escriba. ¿Y sabe qué le contestó él con una carta? Él tiene todos esos detalles. Rick Warren le dijo: discúlpeme, pero si usted no es el que me va a ayudar, pues lo voy a hacer con otra imprenta. Y le contestaron y le dijeron: vamos a tomar el riesgo. Mire qué riesgo el que se tomaron, que ha llegado a ser el libro más vendido del mundo aparte de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hizo que este hombre se animara a hacerlo, aun cuando los expertos le dijeron que no iba a funcionar? Audacia. Tenemos que lanzarnos. Pregúntese usted: ¿en qué tengo que ser audaz yo en mi vida? Pregúntese, ¿en qué está el problema que usted ya está para arrancar algo y se da por vencido? Piénselo. ¿Será de un negocio? ¿Será que usted está solterón porque le llegó una muchacha y dice: no, es que esa no es que tiene las canillas un poco flaquitas, que no sé qué, muy cachetoncita? Y lo estás pensando tanto que te hace falta audacia. Porque cuando te pones tú en el espejo, los defectos que ella está viendo en ti son más que los que ella tiene. Pregunta: ¿en qué necesitas creerle a Dios? Mire, todos creemos en Dios, pero no todos le creemos a Dios. En este momento de la pandemia hemos creído lo que nos ha convenido. Hemos creído la Biblia en partes. ¿En qué necesitas confiar en Dios? ¿En qué necesitas pararte en fe y decir: lo voy a lograr, lo voy a hacer? Porque a nosotros nos encanta la comodidad y la audacia nos incomoda. ¿En qué necesitas pensar en grande? ¿En qué necesitas tomar iniciativa? ¿En qué necesitas tomar riesgos ya? Es importante. ¿Será ministerial? ¿Será asunto de matrimonio? ¿Será asunto de abrir una empresa? ¿De qué se trata? Tenemos que pensar: ¿qué es lo que Dios me ha estado hablando todo este tiempo? La segunda cosa, la segunda característica que llevó a José a donde él llegó a ser promovido, como pocos han sido promovidos en la historia, es la simpatía. La definición de simpatía, la mejor que pude armar entre tantas definiciones, fue poseer la actitud de atracción y las habilidades relacionales que causan que otros quieran trabajar con nosotros. Ahora, entre los que quieren trabajar con nosotros, piénselo bien, porque usted quiere gente que trabaje con usted, que lo va a ayudar a llegar. Entonces, si unos comienzan de una vez y usted no les cae bien, eso no quiere decir que usted no tiene simpatía. Es simplemente que esa gente no es la que lo va a ayudar a llegar a usted. Nosotros, como dice el dicho allá afuera, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Eso así va a ser. Yo le digo que aún en nuestra iglesia hay gente que viene solo cuando yo no predico. Y yo sé que los hay. Y por eso ponemos otros predicadores. Porque
Hay mensajes que al mediocre no le gustan. Y yo nunca te voy a predicar un mensaje de mediocridad. Jamás. Nunca he visto un monumento al bruto, al tonto, al rebelde, al fracasado. Jamás. Yo siempre empujo a que llevemos nuestros sueños a otro nivel. Creerle, o mejor dicho, caerle bien a la gente es importante, pero como le digo, no le vamos a caer bien a todos. No seremos promovidos si no le caemos bien a la gente clave. A esa gente clave hay que caerle bien. Cuando tú estás en una reunión y hay 100 personas y tú dijiste algo, los 100 te escucharon, pero de esos 100 quizás 20 dijeron: hay algo en ese tipo que me gusta. Los otros 80 ni cuenta se dieron. Esos 20 son los que nosotros necesitamos para que nos ayuden a catapultarnos a donde Dios nos quiere llevar. Y son gente que tal vez Dios ha puesto ahí, y nos vamos a chocar con ellos y Dios mío, pero ¿cómo fue que yo me topé con esta persona? Ahora que estamos pasando con la situación de Summerville, que no nos quieren dejar hablar, de repente nos cae una llamada, una firma de abogados de allá por Texas que nos quiere representar gratis. Una firma de $50 millones que nos quiere representar. Solo llegan porque cuando tú eres una persona que se ha programado para serle útil a Dios, del cielo te van a venir las cosas que necesitas. Ahora, si no le haces bien a la gente, no te escucharán. Amados hermanos, el hacer bien a la gente es algo que nosotros no podemos vivir sin eso. Si nadie te escucha, es porque no le caes bien a nadie. Y es tiempo de decir: si es que yo donde quiera que llego, a mí me rechazan. Y sabe, aquí en Estados Unidos existe lo que se le llama el bullying. Y el bullying es una buena señal. El bullying quiere decir: tú tienes algo que yo no tengo, y como tú tienes algo que yo no tengo, le voy a hacer el feo a lo tuyo para que se vea feo, para que así yo no me vea más feo. Eso es bullying. Entonces entendamos las cosas. El diablo agarra lo bueno y le da vuelta. Entonces la Biblia no usa la palabra simpatía, usa la palabra gracia, que vamos a caer en gracia. Usted busque simpatía en la Biblia y no la va a encontrar. Y usa la palabra honor. Entonces cuando vaya a estudiar, busque gracia y honor. La Biblia continuamente dice: si haces esto, tendrás la gracia de Dios. Mire lo que dice ahora Primera de Pedro 5:10. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, ¿qué dice? El Dios de toda gracia. ¿De dónde viene el que caigas bien? De Dios. Pero cuando tú comiences a modelar ciertas características como persona, te va a comenzar a dejar caer. Por eso es que la gente sube y no sabe cómo, porque viene de Dios. ¿Está entendiendo? Si no me entiende, pues vamos a mejor seguir con los de las cámaras, la televisión, allá las redes sociales, que digan amén allá donde están. El concepto de caer bien está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El caer bien no tiene mucho que ver con nuestra personalidad, tiene que ver más con nuestro carácter. ¿Se ha dado cuenta usted que hay gente que cae mal, pero cae bien? O sea, su personalidad choca, pero como el tipo es intachable, cae bien. El tipo no falla, cae bien. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Ser una persona que le caiga bien a todos, aunque su carácter esté lleno de huecos? ¿O ser una persona que tenga gente dividida? Gente que dice: es que él no me cae bien del todo, pero es que él es el que debería liderarnos, no hay otro. Qué dura esa situación. Pero es mejor que te dejen liderar porque tienes un carácter maduro, que se dejen liderar de ti porque eres un aguado y a todo le dices sí y no te atreves a formar a nadie. El gran secreto: ¿cómo le caigo bien a la gente? Y aquí es Jesús el que nos da la clave. Hay que amarlos. Hay que amarlos a algunos, aunque sean unos infelices. Hay que amarlos. Sí, es que los hay.
A Jesús lo vendió Judas, uno de los 12. Era un infeliz. ¿Sí? Infeliz no es una mala palabra. Infeliz quiere decir que no es feliz, ¿verdad? Sencillo. Infeliz, no es feliz, no es feliz. Entonces, como no son felices, te quieren hacer infeliz la vida a ti. Sencillo. La gente cree que nacemos con esta característica, pero no es así. Nosotros no nacemos con ella. Como tiene que ver con nuestro carácter, es algo que yo lo decido. Yo decido que voy a ser así. Y ahí es donde todos tenemos serios problemas. La decisión. Todos a veces estamos ante una gran posibilidad, pero no todos decidimos. ¿Sabe usted lo que está haciendo la gente en este momento? Los que quieren hacer cosas grandes. El que no está intentando descubrir una vacuna para eso, está intentando buscar la cura. Y el que no encuentra la cura está viendo a ver quién la va a encontrar para después, cuando la mete en la bolsa de los valores, ver si compramos stock de esa compañía. Pero ahí está todo el mundo viendo, analizando, mientras nosotros estamos ahí con bendito dedo, ¿verdad? No hay nada interesante ahora en esta cosa. Tenemos que avivar, hermanos, tenemos que despertar. Ahora, si tú tienes simpatía por la gente va a tener simpatía por nosotros. Eso se le llama reciprocidad. Es una opción. Es una opción. O va a ser simpático o no va a ser simpático. No le va a caer bien a todos, eso sí. Porque es que lo que pasa, mis amados hermanos, es que la gente que forma gente cae mal a algunos. Pero mire, yo tomé una decisión cuando comencé a pastorear. O soy pastor bueno o soy buen pastor. Hay una diferencia. El ser pastor bueno es el que le dice sí a todo. El buen pastor es que a veces va a sacar y va a tener que darte unos cuantos. Hay una diferencia. Entonces tenemos que decidir. Si tú caes bien, es porque tú posees las actitudes atractivas que llevarán a la gente a querer trabajar con nosotros. Y eso es lo que José tenía. José caía mal porque era demasiado radical con Dios, pero caía bien porque el tipo no cometía un error. ¿Sabe usted que dice la palabra que José era tan bueno en la casa de Potifar, pero tan bueno, que dice la Biblia literalmente? Lo vamos a leer en otra prédica. Lo único por lo que Potifar tenía que preocuparse era por qué iba a comer ese día. Wow, tener una persona así con uno, que lo único que uno dice, se levantaba y decía, ¿qué voy a desayunar hoy? Pero y todas las cosas que hay que hacer, José se encarga de ellas. Llegaba el almuerzo, ¿qué voy a almorzar? Pero ¿y la empresa? Ay, José se va a encargar de ella. Llegaba la cena, ¿qué voy a cenar? Eso era lo único por lo que Potifar se preocupa. Ni por la mujer tenía que preocuparse, porque hasta José se la cuidaba. ¡Qué tremendo! ¿Me está entendiendo? Entonces, lo promueve. Él es promovido. Fíjese que José comenzó como esclavo de Potifar, pero le cayó bien. Y lo puso como encargado de lo suyo. Potifar Company Incorporated. Le dijo, vos vas a ser el CEO de esto. Ok. Entonces lo promueve a ser su asistente personal, y ya le había notado que era audaz y que era simpático. Entonces, si tú tienes simpatía por la gente va a tener simpatía por nosotros. Eso ya sépalo. Entonces, mire lo que dice Génesis 39, el 3 al 4. Aquí está el versículo del que le estaba hablando. Dice, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¿Quién es el que hace prosperar? Dios. ¿Cuándo? Cuando caemos en gracia. Verso 4. José se ganó la confianza de Potifar, y lo nombró mayordomo de toda su casa, y le confió la administración de todos sus bienes. ¿Cuál es la característica que estamos viendo? Simpatía. ¿Cuál fue la anterior que vimos? Audacia.
La audacia es tremenda, las simpatías son tremendas. Mire, la audacia, hay gente que es audaz. Tenemos el caso de una vez, dicen que alguien llegó a Rockefeller, el padre, y le dijo: señor Rockefeller, usted es una persona exitosa en todo lo que hace, y yo tengo un problema. Yo le presté $50,000 a este fulano, resulta que se fue a la India y no sabemos cuándo va a regresar. Y lo peor de todo es que yo no tengo un documento. Entonces yo prácticamente el dinero lo tengo perdido. Y le dice Rockefeller: no, no lo tienes perdido. Escríbele una carta y dile: señor fulano de tal, me urge que me devuelva los 100,000 que le he prestado. Por favor, ¿verdad? Lo más pronto posible. Él te va a mandar una carta de regreso y te va a decir: abusivo, no son 100, son 50. Esa carta es la que tú necesitas para después cobrarle legalmente los 50,000. ¿Cómo se le llama eso? Audacia. Audacia, es esa chispa que hay. Es importante que nosotros entendamos que ese tipo de pensamiento no lo tiene todo el mundo. La mayoría dice: se perdió, se perdió. Ay, el Señor se va a encargar de eso. Ahora, en otras palabras, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mire, se requiere tener actitudes que nos ayudan a atraer la gente hacia nosotros. Por favor, trabajemos en eso. Yo me canso a veces de escuchar líderes que dicen: es que no quiere trabajar conmigo. Algo tiene usted que no quieren trabajar con usted. Si no quieren trabajar con usted, sea inteligente. Haga de su equipo 2 equipos. Trabaje usted los que le cae bien y ponga al otro a trabajar a los que no lo tragan. Pero hay que hacer equipos. Ya contestó uno que me está entendiendo. Algunas características de estos: humildad, alegría. Pero no podemos ser nosotros pan sin sal. Tenemos que ser optimistas, ayudadores, empáticos. Una persona empática se mete en los zapatos del deprimido. Una persona empática se mete en los zapatos del hambriento. Una persona empática se mete en los zapatos del adolorido. Fíjese que una vez yo, trabajando con una persona que le gusta ayudar al necesitado, hicimos un viaje allá por un lugar en Guatemala, y me estaba contando él una historia. Me dice: fíjate que yo, me dijo, quería meter una iglesia evangélica en una comunidad indígena que era prohibido meter una iglesia evangélica. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hacía? ¿Cómo metí una iglesia evangélica donde el pueblo evangélico ya estaba creciendo y solo la comunidad decía que solo una iglesia católica iba a haber y solo una iglesia católica iba a haber? Entonces yo fui al cacique de la tribu y les dije: les quiero hacer una iglesia evangélica aquí. Le dijeron: no, pero les voy a hacer una a ustedes más grande que la evangélica. Dijeron: bueno, así sí, quizás sí. ¿Sabe que les construyó una iglesia grande a los católicos, una pequeña a los evangélicos? Se pusieron a trabajar los evangélicos, después la iglesia católica se hizo evangélica. Pero es que nosotros no podemos darnos por vencido. Y aquí es donde viene la empatía, donde viene todo este tipo de cosas. Otra persona en una ocasión me dijo: mira, nunca trates de quitarle el hambre espiritual a una persona si el hambre física predomina. Hay que quitarle primero el hambre física. En forma de conclusión, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros no somos gente común. Si la gente de afuera tiene tantas características buenas, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué a nosotros nos ponen los peores apodos? Los aleluya, los come gallina, los no sé qué, los no sé cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué nos critican de ser gente negativa, de ser gente revoltosa? Dicen: para ser evangélico, ahí solo chismosos hay. ¿Por qué las características negativas nos persiguen a nuestra gente? ¿No podrá llegar el tiempo que nosotros seamos la luz de la tierra? ¿No podrá llegar el tiempo en que nosotros seamos la sal de esta tierra? ¿Y no será este un buen momento para comenzar a adoptar esas características y decir: ya me cansé de lo mismo?
Una vez se le acercó, alguien a Tomás Alva Edison y le dijo: ¿por qué no me hace un aparatito como para meterme yo en el asunto de la bolsa y esas cosas? Estaba comenzando ese asunto y él le diseñó un aparato eléctrico para ir calculando dónde es que se debía de ir invirtiendo el dinero. Cuando el Señor llegó a recogerlo, él se puso preocupado y dijo: ¿y cuánto le cobro? ¿Cuánto le cobro? Y dijo: yo creo que le voy a cobrar 4,000. Pero una vocecita interna le decía: no le cobres 4, cóbrale 5. Y entonces llega el Señor a recoger el aparato, lo probó y le dijo: magnífico, qué pieza más tremenda. Y eso como que lo animó a él a decir 5, y le dijo: ¿cuánto vale? ¿Cuánto te debo? Y le dijo: ¿cuánto me quiere dar? Y le dice el Señor: ¿crees que 40,000 es un precio justo? Sí, me parece. Hermanos, a veces nosotros tenemos dones y talentos de parte de Dios que no los valoramos, pero la gente de afuera ve el valor en nosotros. Pero si nosotros no tenemos nada que valorar, nadie nos va a seguir. El mundo, amados, está decepcionado. Nadie de los jóvenes quiere seguir el Islam, porque predican una cosa y hacen otra. Nosotros tenemos una gran oportunidad. La gente, aún que se está haciendo atea, sabe que la cosa tiene gracia por un tiempo, pero después se topan en un muro y no saben a dónde ir. Cuando vienen situaciones como esta, yo he visto doctores, ahora que he estado en el hospital, doctores postrándose delante de Dios. Una doctora que me atendió, que su papá estaba entubado, me dijo: ore por mi papá. La gente necesita ver prototipos que hayan sido impactados por ese primer versículo que le di. ¿Qué decía ese versículo? Vamos a concluir con él. Decía el apóstol Pedro, y con eso cerramos: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y los hará firmes y los hará estables. ¿Dónde está Dios con usted en esa lista? ¿Se ha quedado atorado en el sufrimiento y no ha dado pasos a que Dios lo restaure, hacerse fuerte, hacerse firme, hacerse estable? Tenemos que nosotros, Dios no se va a meter a patadas a romper tu voluntad y decir: te quiero arreglar. No, eso no funciona con Dios. Eso se le llama voluntad. La voluntad es lo más precioso que Dios nos ha dado, pero también es lo más peligroso que Dios nos ha dado. Nuestra voluntad es tan tremenda que en esa voluntad podemos tomar la decisión de negar al Dios que nos dio la voluntad. ¿Por qué Dios nos dio la voluntad entonces? Porque Él sabía que nosotros somos capaces de decidir de una buena manera. Pero la mayoría de la gente decide de una manera equivocada porque se aleja de Dios. Póngase de pie. Hemos concluido con esta prédica tan importante sobre leyes que Dios ha dejado para que seamos promovidos. Y como has podido escuchar, hablamos de la audacia, hablamos de la simpatía. Y qué importante es tener esos dos rasgos como parte de nuestro carácter. Pudimos analizar lo que el apóstol Pedro nos dice y cómo Dios, a través del sufrimiento, ha dejado la forma para que nosotros podamos ir creciendo y madurando para ya lograr ser personas audaces y personas que caigamos bien. Lo más importante que podemos ver en la historia de Potifar con José es que dice que todo lo que José tocaba, que era de Potifar, dice que prosperaba. O sea que la clave, aparte de la audacia y la simpatía,
que José había descubierto es que hay que estar agarrado de la mano de Dios. Y en este momento espero que la prédica te haya hablado mucho, pero lo más importante, aparte de estas dos características, es, y quiero hacerte el reto, ¿estás agarrado de la mano de Dios? Si tú que me has visto a través de cualquier plataforma, ya sea la televisión, ya sea redes sociales o alguna estación de radio, quiero invitarte a que hagas un pacto con el Señor. Nosotros nos equivocamos mucho y no somos las mejores personas para guiar nuestras vidas. Quiero hacer una oración y te invito a que la hagas conmigo. Esta oración va a cambiar tu vida y te va a llevar de muerte a vida y de condenación a salvación. Prepárate, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu Hijo, gracias por su sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, Señor. Te pido por estas personas que en este momento están haciendo esta oración conmigo, que tú les limpies sus pecados, mi Dios amado, que escribas sus nombres en el libro de la vida. Y Padre, te pido que tu Espíritu Santo esté siempre ahí. Sabemos de que al entregarte nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Señor, sabemos que tu ángel acampa alrededor de los que te temen. Y gracias, Señor, por haber tocado a estas personas a hacer esa oración. Si tú hiciste esa oración conmigo, es tan corta y tan sencilla, pero es una oración de pacto. Cosas poderosas suceden en el mundo espiritual y ahora te invito a que te conectes con una iglesia. Búscate una iglesia saludable, una iglesia que esté creciendo, una iglesia que tenga una sana doctrina. Si no hay una iglesia Vida Real cerca de ti, busca cualquier iglesia que tenga una sana doctrina y no te quedes en casa. Tienes que enraizarte en Dios y tu vida nunca, jamás